Hola y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Hablando y Ya con Aleja. Y el Guerre. En este episodio vamos a estarles narrando algunas historias, unas que fueron noticia, sobre casos de canibalismo de Colombia y el mundo. Bueno, ya para iniciar este nuevo capítulo, yo quisiera, pero primero, pues es que yo quisiera como que preguntarte una cosa, y A es ver. que mm, ya sabemos de qué vamos a hablar, que es de Ujú. canibalismo. Pero aquí mi pregunta es, ¿tú serías capaz de comer carne humana sabiendo que es carne humana? O sea, como que alguien te pase una cosa y como que, hey, Tin. No, la verdad no. Me daría como, no sé, mucho asco. Porque hay restaurantes en Japón y en China, los cuales venden comida, venden carne humana. O sea, son muy underground, ¿Qué? son muy, sí, muy bajo perfil, pero no sé hasta qué punto, sé que hay un tipo de legalidad en hacerlo. De verdad. Sí, eso me lo contó el Chori, que él ha investigado sobre eso, que porque, bueno, el Chori es un amigo mío, que él es muy ¿Quién es curioso, ese? que él es muy curioso con todas estas cosas y él sí me ha dicho a mí que a él le gustaría probar la carne humana y que él incluso hasta tal punto que él ha averiguado que en esos países Ay, no, existen qué restaurantes que cochinada. son muy underground y que no es para nada ilegal, o sea, como que tiene unos parámetros y que a él sí le gustaría ir allá a probar la carne humana, que literalmente te dan como trocitos pequeños y te dicen como que ve esto, esa carne le pertenecía a una mujer rubia, yo no sé qué cosas, blanca, coma. Es que cuidado con ese chori, cuidado con ese amiguito. Cuidado con el amiguito que... Está como peligroso. Pero entonces lo que yo voy es como que, ya te dice que no. Yo diría que no. ¿Usted qué? Yo personalmente no lo haría, pero sí tendría, por toda la vida tendría la gran incógnita de a qué sabrá. O sea, yo no lo haría, pero más que todo por eso que dicen y sé que supuestamente, por ejemplo, lo que hacían antes los guerreros y los indígenas que eran guerreros que se comían como que la carne de sus contrincantes como para adquirir su espíritu y como sus dotes de pelea y de batalla, supuestamente lo hacían. Entonces yo me pongo a pensar, si yo me comería la carne humana, yo estaría como que obteniendo una parte del espíritu de esa persona. O sea, yo por eso no lo haría. Me parece súper, o sea, desde ese punto me parece asqueroso hacerlo. Sí, es muy grotesco eso. Pues personalmente digo que no. No me interesa. No, gracias. Y eso que dicen que sabe muy parecido al cerdo. Y aquí es Ah, son donde comentarios sí, y eso que tiene un escucho. contexto grande como que históricamente también desde la religión, de que supuestamente eh, a los demonios Dios los volvió cerdos y por eso dicen que la religión, pues como por ejemplo los judíos no comen cerdo, sino que comen es cabra, que porque, o cabrito, no sé cómo llamar eso, o chivo, bueno, Ujú. por eso es que dicen que ellos no comen cerdo porque supuestamente los cerdos son como demonios que fueron humanos, que fueron transformados en cerdo y por eso es que saben tan parecido, pues como que los sabores. O sea, ya eso también es como un simbolismo Sí, ya es y un algo simbolismo, religioso. sí, Ya. pero científicamente sí saben a lo mismo, pues saben muy parecido, raro, No raro. lo quiero saber ni lo quiero investigar. Y por eso dicen que también los cerdos no pueden mirar al cielo. Entonces, ustedes, es también de que científicamente comprobado que los cerdos no pueden mirar al cielo. Y por eso es que dicen de que Dios convirtió a los demonios en cerdos, por eso no pueden mirar el cielo. Esa no me la sabía. Pues no, no. Como esas conexiones con lo religioso. Grandes, sí. Está Bueno, interesante. ahora otro capítulo para hablar de eso. Pero aquí, bueno, yo quería Ok. introducir y quería saber como tu opinión frente a esto, porque vamos a empezar a hablar sobre, como lo vimos en la introducción, sobre el canibalismo. Entonces vamos a empezar a ver Ujú. cómo son las formas en que las personas empiezan a consumir esto y que dicen que vuelve como una enfermedad de que les termina gustando demasiado. Entonces, nada, comencemos ahora sí con las historias después de esta pequeña introducción de preguntas y de respuestas. Bueno, la primera historia que les vamos a contar hoy fue un caso muy mencionado y que prácticamente estremeció tanto a la ciudad de Medellín como prácticamente que pues a Antioquia en general. Y esta historia toma lugar prácticamente hace 100 años, eso fue el 11 de agosto de 1928. Bueno, esa historia se desarrolla en la parte centro de Medellín, entre los barrios La Mansión y Manhac. Ese barrio, pues según el periódico y todo eso, ya es un barrio que no existe, pero eso por el relato queda prácticamente por cerca del parque de Boston. O sea, está esa Uh, zona. Entonces, bueno.
Yo conozco por ahí porque mi papá vivió muchos años en el parque, cerca del parque Boston. Confirmamos. Uy, Eso es perturbador, pues como pues sí, porque que estaba contando una historia que rodea un una lugar. realidad que yo viví muchos años. O Y sea, una real... que tomó lugar, obviamente, mucho tiempo atrás, pero que ya el espacio ya es distinto y todo Eso, o esto. sea, la realidad no, que toma lugar en un espacio en el que yo Tú conviví mucho habitaste. tiempo. Ujú. Ajá. Bueno, entonces, lo que pasa, todo eso pasa en la finca La Escolla, como dije al principio. Entonces, en esta finca, siendo el día sábado, el mayordomo de esta casa se encontraba solo y él ve como una especie de hueco o de fosa. Entonces, él ve que eso está tapado como con tierra y hojarasca. Entonces él decide acercarse a ver pues qué es lo que están tapando. Entonces él va y encuentra un brazo de alguien. Entonces él obviamente sale despavorido, asustado, como en busca de ayuda porque él no sabe qué hacer ante un caso de estos y le cuenta a los vecinos del sector y lo que le recomiendan es ir a la casa cural. O sea, como, y también eso es lo que me parece también como diferente, porque hoy en día uno va directamente ya a la policía y en ese Ah, caso pues como que sí. siempre estaba muy presente pues la religión pues por la época. En estas épocas Medellín todavía seguía siendo como lo que le dicen las personas mayores, pura manga. O sea, habían más mangas, fincas, todo eso y no estaba pues ya como tan urbanizado como lo conocemos hoy en día claramente. Entonces bueno, fue a la casa cural y el padre le dijo que había que ya llamar pues a los investigadores para que la justicia hiciera como lo suyo. Entonces, bueno, hacen todo el proceso de investigación y eso se desenvuelve muy rápido. Ya a las 10 de la noche está el investigador haciendo pues todo el caso de qué va a pasar. Él también tenía intereses de que él como que sobresaliera pues por un caso porque obviamente era algo que él podía pues beneficiarse de esto. Entonces, cuando comienzan a hacer toda la investigación, se dan cuenta de que la persona que estaba dentro de la fosa era un menor de alrededor 14, 15 años. Y los primeros como hallazgos, o lo que más llama la atención es que las piernas de, pues, del niño les hacía falta como una parte pues, de carne en las pantorrillas y en los muslos, en los muslos. O sea, le hacían falta 3 pedazos de carne. Entonces, obviamente, eso también llama mucho la atención porque pues ya viene siendo algo como más perturbador porque, bueno, primero fue un homicidio y segundo, le faltan pedazos de carne que no están por ahí tirados. Cuando hacen todo el tema de la investigación, se dan cuenta que eso fue planeado en el sentido de que si querían cortar como pues, la carne, porque lo dicen, y es porque el cuerpo no tiene rastros como de sangre ni en la ropa, pues. Entonces se dan cuenta que lo habían desvestido, le cortaron los pedazos y lo volvieron a vestir. Mm. O sea, por eso no estaba como tan chorreado. Y también el cuerpo presentaba unos signos de estrangulamiento, pero realmente la muerte fue por desangramiento. Luego de esto, en busca pues de el culpable, lo que hacen es que el periódico publica unas fotos muy explícitas de pues del niño con las partes faltantes. Son unas fotos muy horribles. Si quieren buscar, están en internet. Hágales el nombre del niño para que las busque. O cómo se encuentran, cómo se Ah, encuentran. pues busquen eso como el caso de la Escocia. Ah, bueno, ellas se encuentran. La verdad sí las Bueno, vi y son son demasiado, o perturbadoras. sea, no se pueden poner aquí ni en ninguna otra red social porque ya No, que son muy explícitas y lo muestran así ya como horrible. vino al mundo. Bueno, como vino al mundo, pero con partes faltantes. No, qué pesar. Bueno, el nombre se llamaba Roberto de Jesús Múnera y también lo conocían como Miguel Ángel. ¿Por qué? No sabemos. Entonces, bueno, eh, ponen las fotos en el periódico para ver quién, como que quién lo identifica. También el niño, obviamente, lo llevaban al anfiteatro para que hagan pues el tema de que quien vaya como a identificarlo, pues como que yo lo conocí o ni idea, todo eso. Aparte de eso, involucran también a un investigador internacional, creo que era británico. Entonces, todo lo hacen con el fin de perfeccionar más como el tema de investigación acá en Medellín, porque en ese entonces era como más, o sea, no era como tan profesional o avanzado el tema de estos casos. Entonces, por eso también lo llaman a él para ayudarles. Entonces, cuando él llega acá, le piden como todos los casos o expedientes que tengan que ver con casos similares. Y se dan cuenta
de una persona que se llama Carlos Cano. Carlos Cano, ¿quién fue o quién era? Era una persona que habitaba cerca también de esta zona, como les dije al principio, del barrio Mahalk, que era cerca a esa finca La Escocia donde sucedió pues todo esto, donde encontraron pues al niño. Entonces él fue de los principales sospechosos y también había otros nombres de otras personas y también estaba el papá de Carlos, en- Mm, que entonces ahorita les cuento más adelante por qué. Luego identifican pues al niño y dicen que él se llamaba, ya dije el nombre. ujú. Bueno, voy a contarles más del niño. Este niño era de San Pedro de los Milagros y se había ido pues de ese pueblo desde los 8 años para buscar trabajo en Medellín y según lo que cuentan era muy común en la época que los niños se fueran pues de los pueblos a trabajar en Medellín como pues para buscar trabajo o mejor vida. Entonces el niño cuando llega acá a Medellín lo que hace es quedarse en casas de personas adineradas para hacerle como mandados, cosas así hasta que posteriormente conoce pues a Carlos Cano, con el que este señor tenía 35 años y cabe aclarar que él era un menor de edad, obviamente. Entonces, lo que cuenta la historia es que ellos dos vivieron juntos en la misma casa y en la misma casa que vivían estaba también toda la familia de Carlos Cano. Él también era casado, tenía 5 hijos y el papá de él también tenía 5 hijos y también obviamente vivían con la esposa. Pues, o sea, era toda la familia, una familia muy grande. Eh, Eso es muy raro y muy perturbador, pues, de que este señor tan mayor viviera con un niño que prácticamente uno, ¿porque va a Sí, querer vivir con un niño así? y además como un niño tan X, nada que ver Sí, que pues familia, como nada. que sí, no. Entonces, bueno, desde ahí las cosas se ponen raras porque se dan cuenta que cuando hicieron la primera como identificación del cuerpo del niño, Carlos fue a verlo y eso fue como el cuando les abren los ojos y empiezan a ver todo Ah, esto, sí. él fue y él dijo que él no lo reconoció, pero el mismo investigador que estaba a cargo desde el principio se dio cuenta cuando él también fue al anfiteatro a reconocerlo y en esa ocasión dijo que sí lo reconocía y obviamente no había cambiado nada. Entonces desde ahí él ya perdió la coartada de que él lo reconoció, pues porque el hecho de no decir como que, ay, lo reconozco y más que el niño vivía con él. Mm, Entonces eso es raro y por eso ya él se convierte en el principal sospechoso junto a su papá que se llama Marcelino. Luego de eso se dan cuenta en los antecedentes que él ya había cometido otros crímenes del estilo pero no en el sentido de que les había cortado partes de la carne, sino que los había pues asesinado. mm, Luego de eso, hacen un montón pues de investigación y de preguntas a las personas, a los vecinos, para saber pues qué había pasado y se dan cuenta que la relación de ellos dos, o sea, de Roberto y de Carlos, había estado como en conflicto durante los últimos días y que incluso el niño había dicho pues a Carlos el día viernes, o sea, un día antes de lo ocurrido, que él se iba a ir de la casa mm. por los problemas que ellos tenían. Obviamente el niño ya sabía también los crímenes que había cometido él y también cosas que le hacía él mismo. Por eso él lo amenazó y le dijo, como si usted habla o dice algo, yo lo voy a denunciar. Entonces yo me voy de la casa y ya voy a ir a trabajar pues a otra casa. Sí. Listo. Claro, lo que sabía que está cometiendo el delito de estar con un menor de edad. Claro, él no era como, pues bobo en el sentido como que, ay, sí, es algo normal, no. Él sabía que estaba haciendo algo malo el mayor, o sea, Carlos. Mm, Entonces él obviamente le da mucha rabia y ahí es donde comienza pues el día del crimen, o sea, el sábado. Y es que a él eh, lo hace ir como a esa finca y lo hace cortar como unas ramas porque iba por un machete y todo eso y él ya había acabado la fosa días antes. Entonces, bueno, ahí es donde comete todo el crimen, lo mata. Luego de esto, también hay una testigo que es la sobrina de Carlos que él ve que ese día él llega a la casa con carne recién cortada, fresca, llena prácticamente sí, chorreando sangre y ve que las mangas también del tío estaban llenas de sangre. oh, Entonces ahí ya hay un testimonio de alguien que lo vio con una carne rara. Entonces, bueno, él le cuenta a la sobrina, o sea, ya hay dos versiones también que son diferentes y le dice a la sobrina que es una carne que compró en la carnicería. Y a la mamá le dice que es una carne como de un animal, de un novillo desnucado. O sea, ella, que un novillo que se desnucó, pero nunca dijo que la compró. es que para los que no sepan el contexto, muchas veces, como de tiempo a tantas fincas,
por las lomas, pues sí, las faldas, las las montañas. montañas. Resulta que muchas veces los ganaderos pues tenían pues sus vacas en esos lugares y pues ellas se podían tropezar y caían al vacío. Entonces caían y sí, se desnucaban, pues se Ujú. morían y se rodaban y se desnucaban. Entonces regalaban toda esa carne que quedaba de la vaca recién muerta, la regalaban y por eso decía que Que un novillo desnucado. un rodillo recién pues, sí, desnucado. Entonces, bueno, la familia de los Cano, pues normal, felices porque él había traído carne. Entonces él hizo es que unos frijoles con los trozos de carne. Toda la familia comió y probó esa carne. Y luego obviamente sabemos de quién era esa carne. Ay, Entonces, bueno, esa investigación, luego pues la culminaron todo eso y a él no lo metieron a la cárcel. Y también pasan muchas cosas y es que justo en esa época también estaba pasando otra situación, que era pues todas las leyes antisemitas, lo que estaba pasando de la Segunda Guerra Mundial, pues los inicios, mm, o pues ya estaba comenzando el ambiente de Segunda Guerra Mundial en Alemania, entonces también la mirada de esa era en el otro continente y no lo que estaba sucediendo acá, entonces pasó a un segundo plano realmente lo que él había hecho. Luego pasó más tiempo y a él ya después sí lo meten a la cárcel y lo condenan a 9 años mm, por ese crimen. Y hay otra cosa, y es que ellos porque estaban discutiendo, y es porque el niño le reclamaba a él que le pagara, que él le debía plata de trabajos que él había hecho. Y ese niño, por decirlo así, cómo llegó a caer en manos de él, y fue porque ellos se llegaban a conocer. Luego él, el modus operandi que él tenía era, por decirlo así, seducir a los menores, regalarles cosas, prometerles pagos, o llevarlos pues a otros lugares para que ellos hicieran cosas y él les decía como, yo le voy a pagar bien a usted y véngase a vivir conmigo. Por eso los niños, o sea, él los perseguía prácticamente. E mm, incluso hay un dato que me parece muy perturbador y es que el papá, que ya les conté, Marcelino, también era pedófilo. O sea, también tenía esa atracción por los niños. E incluso hay una anécdota que llegan a contar y es que este Carlos llegó a amenazar también de muerte a su papá porque también estaba persiguiendo o poniéndole la atención al mismo niño que él quería. Entonces le dijo que no persiguiera al mismo niño que él quería porque él quería estar con ese niño. ay, no. Entonces desde ahí también lo diagnosticaron como, eso lo dicen muy charro, ¿cómo fue la palabra? Es que Ay, era esa para invertido, invertido sexual. un invertido sexual O sea, gay. por herencia, porque el papá era así, porque se interesaban, era en menores, pero del mismo sexo. Y, Invertidos. y aparte de eso, eh, el niño ya tenía también como el conocimiento de los casos o los crímenes que él había cometido antes, y él también, ese Carlos era muy raro porque también ya las personas como que les hablaba de eso y decía como que, ay, yo ya tengo varias cruces por ahí que no he pagado aún. Uy. O sea, como que se expresaba de esa manera, como sin ningún tipo de remordimiento, y nadie tampoco decía nada. Y también lo raro era que todos esos eh, niños desaparecidos eran del mismo barrio, o sea, de por allá del centro, de Mahalk, que es un barrio que eso ya no existe, que ya te que es por Boston. Ajá. Entonces, también llegó a soltar el comentario, como que ve, hace rato no hay niños desaparecidos. Y era obviamente él mismo el que hacía esos crímenes. O sea, realmente él llegó a cometer 4. Guau. Pero el más estremecedor fue ese porque también ya se tornó más turbio por el tema del canibalismo y aparte quiso comer a toda su familia De los frijoles. de esa misma Con carne garra. del niño. Con garra, oigas. Pues sabes que historia me hace caer en cuenta mucho de como el orden que hay aquí en Medellín, pues dejando de lado un poco, pues solamente un pequeño tin, de hablando sobre el orden de aquí en Medellín, dejando de lado un poquito del canibalismo, pero solamente hacer una pequeña acotación. Y es que, no sé si ustedes sabían que aquí en Medellín, el barrio, que era netamente de ricos, era uno de que, ¿cómo se llama eso? Que Prado Centro. Prado Centro, era el barrio que era netamente de ricos aquí en Medellín. Y resulta que ellos tenían, pues como que eran los empresarios que tenían todas las empresas aquí en el Valle de Aburrá. Ellos lo que hicieron fue que crearon Boston para poder darle casas a todos sus empleados y todos los albañiles. Y hay que tener en cuenta que Carlos
Carlos, pues sí, era Ah, era albañil. albañil. Entonces él vivía, era en el barrio que pues, tenía ese nombre todo raro, pero que hoy Majal. en día es Boston, que ese barrio fue un pedazo de finca de los grandes, pues como que terratenientes y también ricos de aquí de Medellín que donaron para sus empleados albañiles para que hicieran pues como que sus propias casas. Qué buen Entonces, comentario estás haciendo. entonces eso va como ligado de que, ya que estamos hablando hace mucho tiempo, de por qué él vivía en ese lugar Ujú. y la profesión que él desarrollaba que llevaba a que viviera en ese lugar. Bueno, aparte de eso, también una cosa que no conté fue que para él también tener al niño más como de la mano o que queriéndolo, pues como queriéndolo tener tan cerca, era eso, que él al principio también se llevaba a los niños a partes más lejanas y él en algún punto, pues de haberse conocido con él, se los llevó a Manizales. Entonces ellos vivieron mucho tiempo en Manizales, trabajaban juntos e incluso el niño en alguna ocasión también llegó a tener como un altercado con él, a lo que él también le dice como que vea, yo se lo voy a denunciar, siempre lo amenazaba y le decía como, vea, yo ya me voy a ir a trabajar en otra parte, me voy a ir con otra persona y él en ese entonces le pidió posada a la persona que era su vecino que vivía en el piso de arriba. Y luego el vecino también narra que Carlos trató muy mal a Roberto Mm. y que prácticamente que lo amenazó y que también le dijo al vecino que por favor que lo echara, que él le pagaba si lo echaba, que por favor que no lo tuviera y que él necesitaba vivir con él. Y era porque Ah, él tenía afinidad. esa afinidad, esa atracción enfermiza por los niños y por eso es que él los tenía ahí viviendo con él. Aparte, cuando él le hicieron exámenes médicos se dieron cuenta que él estaba lleno de enfermedades pues, Mm, de transmisión sexual y ya muy desarrolladas y muy maltratadas porque obviamente no hacía nada pues por eso. qué pecado. Y se las pegó, evidentemente, Caliche. No, estoy hablando de Carlos. Ah, A él ya. le hicieron exámenes y él era el que tenía todas las enfermedades y Ay, cosas. por coger todos esos, para no mencionar mucho esa palabra para que no nos suben el video, por coger todos esos pequeños. Sí, Uy, bueno, es algo muy asqueroso. Y bueno, entonces fue uno de los casos más sonados acá en esa época. Fue en muy Antioquia. perturbador. No, la verdad, pues Es es muy muy, perturbador. sí, es muy rayador, porque es que ahí es que yo Claro, es creería uy, no. que han sido de los primeros casos como notificados de este tipo de cosas. Y tiene muchos detalles, o sea, me faltó contar muchas cosas y, o sea, es demasiado detallado, hay mucha información. Hay muchas, sí. Vaya, si quieren más información así detallada, vayan y busquen el caso. Pero en realidad, eso es lo que trata el caso, pues lo que dijo Aleja. Ujú. Y pues la verdad es demasiado teso, porque también ahí es cuando va que en esa época los niños se iban de sus casas, Ah, de sus sí, pueblos, como buscando esa idea de trabajar, de que en esa época no se pensaba casi en estudiar, sino que vaya y labore. claro. Entonces, por ejemplo, eso también me hizo acordar de mi abuelo, por parte de mamá, que la historia de él también comienza desde los 6 años. Él se fue del pueblo natal del que era el Peñol y vino a trabajar acá a Medellín y él trabajaba, por ejemplo, en alguno de los clubes de acá, no sé cuál fue, recogiendo las Yo sé bolas cuál, de las el Club pelotas de golf. Campestre, el que queda al lado de mi casa. No conozco porque tu mamá siempre me No es dijo el eso. rodeo. Perdón, el rodeo, el que queda al lado de mi casa. Entonces, bueno, recogiendo pues las bolas, también el trabajo cargando bultos en las plazas de mercado y así. Entonces, eran niños que también desde muy niños llegaban y se iban con ese sueño de yo me voy a trabajar a Medellín. Exacto. Como por decirlo, la capital de Antioquia. Vamos a, ir a trabajar a la Sí, capital de Antioquia. Pero sí, la verdad, muy, muy heavy la historia. perturbadora. Sí, y pobre, pobre muchachito. No, voy a decir tres cosas que me parecen muy perturbadoras. Primero, que era un menor. Segundo, que fue un caso de canibalismo. Tercero, que el asesino le hizo comer la carne a Ay, sí. toda la familia. Mire, o sea, Cuarto, que no quedó encarcelado de una vez, sino que estaba libre. Bueno, eso se me ya. da vuelta, sí. Y es que, no sé. Ay, lo que tú me dijiste ahorita, que ese fue el primer caso que se Ah, desarrolló con bueno, método de qué. que ese fue uno de los primeros casos, o sea, sí, fue el primer caso que se desarrolló bajo los lineamientos de, como detectives de Reino Unido. Bueno, sí, De la UCLA. o sea, no, ¿qué es eso? La Universidad de California, de Los Ángeles.
Ay, pensé que. Ay, no es. Bueno, no importa, me equivoqué. Ah, La sí, UCLA es la Universidad de Los Ángeles. ¿Qué? Cali. Bueno. Bueno, con Entonces el Dios de sí. Detectives de Estados Unidos. ¿Cuál es de Estados Unidos? Acá dice que de Europa. Europa, eso, de Inglaterra. Eso Entonces, mismo. sí. Bueno, después de esta terrible historia, no nos vamos a quedar con una menos terrible. Ay, Tías, no. no. Bueno, puede. Vamos, pues ya muy a como que lo ustedes piensen, ¿cierto? Resulta que les voy a contar una historia que pasó en Estados Unidos, más puntualmente sobre un señor llamado John Menety. No, Metheny, eso. Ahí es que trabalenguas. Joe Metheny, ¿cierto? Más conocido como el carnicero de la muerte. Mm, Resulta que este fue un señor que al principio pues de su vida tuvo una infancia demasiado maluca, se podría decir, porque su papá pues era alguien que solamente, porque era alcohólico, solamente lo buscaba como para pegarle, o sea, para nada más. Y la mamá era como muy ama de casa, entonces no tenía como tiempo tal vez dedicarle tanto a sus hijos, sino que tenía que estar pendiente de más cosas del hogar. Y pues bueno, él siempre estuvo como en sobrepeso, entonces en el colegio siempre también vivió todo tipo de casos de bullying. Entonces ahí se van dando cuenta que la historia de él en la infancia siempre fue como muy atropellada por cosas malas, o sea, fue ujú. muy brusca, por así decirlo. Él, bueno, empezó trabajando en muchos laburos, pero no los voy a decir todos porque pues Laburos. sí, la verdad no va al caso, pero el que llama mucho la atención, que es con el cual empieza como que su historial criminal, fue cuando se volvió camionero. Resulta que él empieza a ser camionero y él tiene una novia y un hijastro. Obviamente pasa mucho tiempo fuera de casa Es porque camionero. evidentemente tiene que manejar y también pues tirarse unos viajes muy largos de varios días. Entonces él pasa mucho tiempo fuera de casa. Resulta que en uno de esos viajes él vuelve a su hogar y encuentra que su novia y su hijastro ya no están. Y se da cuenta que ellos pues, bueno, perdón, la señora lo cambia por otro hombre. Mm, Entonces, él era una persona que, tanto como por su pasado, como por su forma de ser hereditaria, era muy impulsivo y muy violento. Entonces, él inmediatamente comienza pues como que a buscar en el sector lugares donde ella podría estar. Uno de ellos es que se dirige directamente hacia un puente, pero pues como por la parte de abajo del puente, porque pues la señora buscaba mucho drogas. Entonces él sabía que en ese lugar vendían muchas drogas, entonces se va como para ese sitio a ver si de pronto está ahí. Cuando llega, él se encuentra solamente como vagabundos, entonces supuestamente en su cabeza, él pensaba que los vagabundos le podían dar alguna información sobre dónde podría estar su novia. Entonces él le pregunta a dos vagabundos, los cuales pues evidentemente le dicen que pues no saben quién es esa muchacha, no saben ni siquiera dónde está. Entonces él en medio de su locura y como que su momento así de, de impulso, ujú. mata a los dos vagabundos a punta de hachazos. Mm, Luego, él ve que hay un pescador cerca, porque era un puente que pasa sobre un río. Entonces, él ve un pescador y él piensa, este man puede ser un testigo de lo que acabo de hacer. ay, Entonces, él va y también lo mata a hachazos. Él, obviamente, siempre fue una persona muy violenta y eh, muy impulsiva. Pero él nunca había sido pues un criminal, pues nunca había hecho un crimen, nunca había matado a nadie. Entonces él en medio de su inexperticia coge a los tres cadáveres y los lanza al río. Entonces empieza una investigación porque se encuentran los cadáveres. claro. Y obviamente con testigos, él se vuelve el número uno de los posibles pues criminales que hayan hecho este caso. Entonces a él lo detienen y se lo llevan para la cárcel pues local. Ahí dura un año y medio en el cual lo sueltan, lo dejan libre porque a fin de cuentas nunca pudieron encontrar los cuerpos completos. Entonces, por así decirlo, no tenían la evidencia suficiente para decir que él fue, porque recuerden que en la ley las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, a él lo sueltan, pues y lo dejan libre Pues demoraron mucho, pues un año. en investigación. Mm.
mucho tiempo. Y obviamente sin decirle como, Ni uy, sí, sentencia, ni nada, o sea, exacto. solamente como que usted no puede pagar fianza mientras está, pues como que la investigación, entonces quedes en la cárcel. Ah, Que de hecho esa es la fianza, pues como que te dejen libre mientras hacen la investigación. ya. Entonces, bueno, resulta que a este señor lo dejan libre y él empieza pues como que a buscar a su expareja. Él logra encontrar información de que ella sigue estando en la misma ciudad, sino que al otro lado. Y que ella se encuentra con un man, pues si su pareja actual es un hombre, que la obliga a vender su cuerpo por drogas. Él empieza pues como que a buscar entre las personas que podrían conocerla, que, bueno, una persona que vende su cuerpo por algo que relacionado está. Entonces él empieza a buscar en las prostitutas pues de la ciudad a ver quién puede darle información sobre sobre el paradero de esta mujer. Ah, bueno, porque cabe recalcar que él dice que su anhelo es matar a los dos, matar a su expareja y matar a la pareja actual de ella, obviamente como venganza, ¿cierto? Entonces, bueno, empieza a buscar y él empieza a preguntar a las prostitutas de la ciudad. Entonces, no diferente a lo que pasó con los vagabundos, a todas las prostitutas que no le daban la información que él deseaba, las mataba. Lo que hacía es que él no iba a cometer el mismo error que cometió al principio. Entonces, él decía, yo no puedo tirar el cuerpo hacia a la calle. Ujú. Entonces él dice, tengo que controlar la situación. Entonces él cogía el cuerpo y se lo llevaba para su casa. Allá, cada uno de los cuerpos pues los picaba y para no dar más explicaciones más explícitas, los metía dentro de, pues sí, como de cajitas, pues como, sí, como de Ay, cocas. no. Entonces las metía en la nevera y en ese entonces él tenía en su refrigerador carne de cerdo, carne de res. Y entonces él decide hacer una receta muy especial llamada la hamburguesa especial. Una Entonces, cangreburger. sí, él combinó las tres carnes, la de cerdo, la de res y la de ser humano, las combinó en una carne de hamburguesa y la volvió, como dije anteriormente, es que la llamó es que hamburguesa especial. Entonces Mm. él comienza a hacer algo muy turbio y es que empieza obviamente a vender hamburguesas, por todas Ay, así. no. Y él se va para las vías principales que serían ya como carreteras, pues que salen Ujú. de la ciudad y empieza a vender sus hamburguesas a todas las personas que pasan por ahí. Entonces se puede decir que en este momento hay un número incontable de personas que a él le vendió carne de humano. Ay, no, qué Entonces él no asquerosidad. solamente estaba como que realizando toda su historial criminal, matando mujeres y personas, buscando el paradero de su expareja, sino que también genera un tipo de ingreso y como de negocio. Y él incluso al momento que lo capturan, él dice, nadie, o sea, porque él tuvo clientes recurrentes, y él decía, nadie se quejó por el sabor de la hamburguesa. Y es Ay, porque él dice que la carne de humano es muy parecida en su sabor a la carne de cerdo. Y él también dice que supuestamente si uno le echa bastante condimento, aliños y todo eso, no hay forma de percibir la diferencia entre ambos tipos de ay, carne. no, no, no. Entonces, bueno, resulta que en uno de esos momentos que iba a surtir su negocio con carne, él coge a una muchacha, se la lleva para su casa, pero ella, gracias a Dios por lo menos, pues logra escapar. En ese momento que logra escapar va directamente hacia la policía. Ella denuncia el caso y los policías pues van a arrestar a este hombre. Ellos pensaban que iba a ser súper difícil como que arrestarlo porque él era una persona que medía más de un 80 y pesaba más de 200 kilos. ¿Qué? Entonces, él lo que hacía, bueno, resulta que llegaron allá a la casa de él y fuera de todo pronóstico, no resulta ser para nada difícil capturarlo, porque él incluso se muestra súper tranquilo y también como que atiende a todo lo que le dicen los policías, hasta el punto que al momento que lo capturan, él empieza a decir qué es lo que había hecho, cómo lo había hecho, o sea, sin ni siquiera empezar un juicio ni nada, o Ah, sea, contó todo sí, normal. lo contó todo normal. Incluso él llegó y dijo como que, ¿sabe qué? Yo también les voy a mostrar donde yo enterré las partes de las personas Ay, que no pude como que cocinar, les voy a mostrar donde yo enterraba todo. Y él se los llevó para allá y les mostró todo. Y cuando él estaba en el juzgado, lo condenaron a una pena de muerte. Pero él empieza a decir de que, pues, no voy a decir las palabras textuales porque es un texto y la verdad no lo tengo aquí como para leerlo y no quería leerlo, quería como hablarlo. ujú. Entonces,
él dice que él no se arrepiente de nada, o sea, como que que de la boca de él salga un lo siento sería decir mentiras, que porque él lo hizo más que todo como por sentir como poder, como sentir supremacía, y que él en realidad no se arrepiente de nada de lo que hizo, pero que sí está de acuerdo con que él tenga que pagar las acciones que él realizó y que está esperando a que Satanás lo tenga pues como que por su eternidad en el infierno. Y también Mm, dice que no se arrepiente de todo lo que ha hecho, pero que al mismo tiempo sí se arrepiente de no haber matado a quienes él quería matar desde un principio, que era a su expareja y a la pareja que de ese momento es de la mm. mujer. Entonces, bueno, a él lo condenan a una cadena perpetua, pero a partir de todo lo que dice y pues como por el caso así tan heavy que fue porque fueron los asesinos seriales más tesos de Estados Unidos y fuera de eso caníbales y que le dio de comer a todo el mundo de ahí, Uy, no, es que es lo más asqueroso. entonces el juez dice, no, eso no es una pena coherente con lo que él hizo. Entonces lo condenó a 2 cadenas perpetuas. Y resulta que en el 2017 él estaba en una cárcel de máxima seguridad. En el 2017 a él lo encuentran muerto en su celda por una sobredosis de pastillas, que nadie entiende cómo entraron allá, quién se las hizo, quién se las dio, cómo se las tomó, nadie entiende cómo entraron a ese lugar, pero ahí es el final de El Carnicero de la Muerte. Qué historia tan perturbadora. Y también me hizo pensar como uno muchas, o sea, obviamente eso no debe ser algo tan común, pero uno cuántas veces no come cosas de quién sabe qué procedencia en la calle. Yo que también estoy diciendo que en un restaurante que no voy a decir aquí en este momento cuál es, pero que también diciendo que tiene que emana de ñervos. ¿Quién es esa carne de por allá? Ay, pero sabe tan bueno. Eso decía la gente que compraba. Pero no tenía nervios. Ah, no. ¿Quién sabe que sabe gamincito que no se cuida y las drogas de que se le ponga dura Ah, la carne? Bueno, lo que yo es que ahí les voy a dejar pensando para cuando ustedes coman en la calle, quién sabe si están comiendo una hamburguesa tan deliciosa, una hamburguesa, cuando ustedes pidan la hamburguesa especial, piensen si es especial porque tiene tocineta y tiene ripio y tocineta o porque tiene carne especial. ay no, ya qué asco. Qué desagradable historia. La verdad, heavy. Yo les dije, la primera fue desagradable, yo no sabía si esta segunda Ese iba es a aún ser. más desagradable. Bueno, Es que la primera fue muy desagradable, fue como por lo pervertido de la situación. sí, fue demasiado pervertido. Y esa es más como, también por lo pervertido, pero siento que, No, pero ese es como pero pasa no, los niveles de asquerosidad, no, conchudez de darle eso también a otras personas. O sea, no, y busquen la foto de Joe Metheny. Uf, hay ese man fotos es, de... sí, hay una foto de él. Uy, no, ese man es súper desagradable, o sea, como que qué porquería, o sea, de verdad, que por la forma física de él no esperaría que comiera otra cosa diferente. Ay, bueno, vamos a continuar con la tercera historia. Esta historia fue muy viral acá en Medellín, también pues es de acá de Medellín, e incluso pues hay muchos, creo que TikToks, y está el testimonio pues de la persona. Bueno, todo esto comienza con una estudiante que está realizando, es una estudiante de historia que realiza una investigación sobre habitantes de calle acá en Medellín. Ella comienza pues a hacer todo el tema de la investigación, va al centro y lo que ella hace es compartir con los habitantes de calle comida, pues porque obviamente ellos le están suministrando información y todos los datos para todo el tema pues de investigación que ella realiza. Cuando ella comparte comida con ellos, que viene siendo pasteles de pollo, palitos de queso, entre otros, ella nota algo raro que le llama la atención y es que cuando ellos comen algo que contiene carne, ellos sacan carne, pero traen su carne personalmente. Y no se come la que ya lleva. A lo que eso no lo mencionan, pero yo creería que no, por el siguiente comentario. A lo que ellos, ella le pregunta como que, ay, ¿ustedes por qué traen su propia carne? Y ahí le comienzan a responder y le dicen, es que nosotros tenemos como un lugar donde conseguimos la carne, pues como son unos comedores comunitarios donde nosotros tenemos nuestra propia carne. Y no son del gobierno. Entonces ella obviamente le genera muchas dudas y como en su interior eso le estremece. Obviamente uno ahí comiendo ya con los habitantes de calle, luego de hacer su investigación porque ya estaba finalizando, eso le genera pues como mucho impacto a ella. Cuando ella hace esa pregunta, ya el ambiente se torna diferente y los mismos habitantes la comienzan a mirar de manera como más hostil o más fea.
Luego uno de ellos le hace un comentario que también es muy maluco y le dice como, ay, y eso que a usted no le alcanzamos a llevar a uno de nuestros restaurantes, pues, de nuestros comedores comunitarios. Luego de ese comentario, pues ya todo se tornó como más tenso. El que es el mayor de ellos llega y le dice, venga, venga, monita, vámonos de acá, que esto ya se puso muy tenso. Entonces, bueno, ella va caminando con él y le pregunta pues como que ellos por qué hacían eso. Y entonces ahí él también le dice que a ellos ya no les gustaba esa carne y que ellos tenían la propia carne porque ellos mismos mataban a mujeres y preparaban la carne Mm, en esos comedores comunitarios que eran las alcantarillas. que muchos Entonces, dicen que son como las que llevan a Río Medellín. ajá, entonces bueno, luego de eso, él le confiesa y le dice, ellos eligen a sus víctimas y a usted ya la habían elegido. Pero como usted ha sido tan buena gente con nosotros, nos mira sin asco, nos ha dado comida y nos habla, como que le perdonamos eso. Pero a usted ya la Es, habían elegido. Y que en la noche es peor, pues como que ya la situación es más difícil frente a estos temas. Entonces, así culmina esta historia, es muy perturbadora, obviamente eso generó mucho revuelo en redes sociales y han habido también muchos rumores, por ejemplo, hay un rumor también de que hay unos túneles subterráneos que pueden ser las mismas alcantarillas o ujú. de verdad hay otros túneles que conectan partes del centro por debajo y donde ocurren todos estos como asesinatos y donde se preparan también esas carnes. Es que, uy, es que yo me acuerdo que eso fue un boom. Exactamente el año no me acuerdo. Eso fue como en el Que 2020, 2022, 2020. algo así. Yo estaba todavía en la universidad, sí. Yo me acuerdo que eso fue mero boom, pero porque es que de verdad que aquí en Medellín hay también como unas teorías, como unos mitos de que hay es que túneles subterráneos en Medellín. Y Ujú. supuestamente es que ahí es por donde. Lo que acabo de contar. Ajá. Y entonces, y también hay una cosa, y es que hay una quebrada que baja de Santa Elena, que esa quebrada pasa justo por debajo de la avenida La Playa. Bueno, para los que no viven en Medellín es como complejo. La Playa Una calle. es una avenida principal del centro de Medellín, que está, que canaliza la quebrada que baja de Santa Elena. Y la quebrada pasa justo por debajo de la playa, por eso se llama La Playa. Entonces, resulta que hay como yo me acuerdo de ese tiempo haber visto un video sobre un señor que decía que por esa canalización de ahí para abajo es que se metían los habitantes de calle para llegar a esos comedores comunitarios. Y ustedes ven la entrada de esa canalización. Y eso es súper tétrico, pero es como un túnel. O sea, llega la quebrada y entra pues al túnel. Es un túnel súper negro, sí, porque obviamente no hay iluminación. Pues para qué van a iluminar eso por dentro. Y eso es súper negro por dentro. Y como que hay una parte del video que ellos se meten y es con linternas y todo. Y ya no me acuerdo pues como que va más allá porque no lleva pues a nada. O sea, no muestra nada más. Solo muestran como que caminan para adentro y ya. Pero es heavy, o sea, qué miedo, o sea, lo que uno no ve y lo que pasa en la ciudad y donde sea eso verdad. Qué vuelta. Qué perturbador. Y también qué asqueroso. Y también qué miedo uno ponerse en los zapatos de ella. Obviamente ella haciendo su investigación, ya acabando y que le hagan un comentario así y uno queda Es que por lo menos se va a acabar. tieso. No, horrible. Incluso, no, es que, bueno, y para comenzar la otra historia que tiene mucho que ver, y es que aquí en Colombia, pues como que irónicamente, si han habido casos, mire, pues aquí vamos a contar tres de canibalismo que uno pensaría que no es tan común, y pues obviamente no es tan común verlo todos los días, pero pues con Pero se que, han ocurrido. pero hay varios casos que son muy famosos, y quién sabe por ahí qué casos que no sean famosos que existan. Y por ejemplo, les voy a decir a ustedes, les voy a contar el último, por lo menos por mi parte, el último relato de la noche. Sí, de la noche, porque eso se publica a las 7 de la noche los miércoles. Entonces, sí, el último relato de la noche, que es sobre un restaurante caníbal en Bogotá. Este restaurante se llama, esperen que es que eso no me acuerdo casi el nombre en italiano, se llama Langono di Gigi, ¿cierto? Es un restaurante que se abrió en La Calera, un barrio pues de Bogotá, el cual se volvió un restaurante demasiado prestigioso en la ciudad de Bogotá porque fue de los primeros
restaurantes que eran italianos, pero con un italiano real. O sea, el cocinero era un italiano Ujú. que se llamaba Gigi. Entonces resulta que este empezó a traer como que a la crema innata de Bogotá, empezó a reunir en su restaurante a las personalidades más importantes de la ciudad y de Colombia, porque se volvió muy famoso. Perdón, eso fue en los años 80, ¿cierto? Tiene mucho que ver esa época. Fue muy famoso en esa época porque él daba una carne la cual todo el mundo decía que era deliciosa y se empezó a regar por toda la ciudad, pues como que ese voz a voz de que la mejor carne de la ciudad se encontraba en el restaurante Langono di Gigi. Imagínense cómo hasta qué punto era de misterioso este restaurante y como la forma en la que se, se cocinaba la carne, que ni siquiera los mismos empleados tenían permitido ver cuando llegaba la carne, tampoco tenían permitido hacer la carne ni cocinarla, ni Solo el cortarla. cocinero. El único que tenía permitido hacer eso y de conseguirla era Gigi. Los mismos comensales le preguntaban que cuál era su ingrediente secreto porque le quedaba muy deliciosa y él decía que no, que eso era secreto. Resulta que bueno, empiezan pues como que a hacer unos rumores de que este restaurante vendían carne de humano, pero ¿por qué? Resulta que yo les conté que había una época, que la época era muy importante, que era los años 80. En esa época ocurrió el golpe pues, que hubo acá en el Palacio de Justicia. Que bueno, sí, vayan y miren la historia. Consulte. Sí, consulten. Acá pues hubo una intervención de guerrilleros al Palacio de Justicia y hubieron muchos muertos. Y lo más teso de todo es que un integrante del F2, que en ese tiempo era un grupo de, no me acuerdo si es de la policía o del ejército, que eso se acabó de todas formas, era como como que un grupo especial del ejército, de la policía de aquí de Colombia, el cual pues notifica y dice que él habló con Gigi y se ve que Gigi entra al Palacio de Justicia y él dice que él le vendió a Gigi 20 cadáveres del Palacio de Justicia y que obviamente por el peso y que mientras más gordos más valían y que él se llevó los 20 cadáveres y esos fueron los que, bueno, una parte de lo que la gente comió porque evidentemente ese restaurante estaba pues fue abierto mucho antes de ese golpe, pero él aprovechó a conseguir cadáveres en este sitio y ya cuando se volvió tan famoso y salió a la luz como que él de verdad había un misterio de que él sí vendía como que carne humana, empiezan como una investigación al restaurante, el restaurante cierra y el momento que van al restaurante es que supuestamente a coger a Gigi no lo encuentran. Al mismo tiempo van a la casa de él y no lo encuentran. Y él siempre justificó que la carne venía directamente desde Italia porque su hermana se la mandaba. Ujú. En la investigación hablan con la hermana y la hermana dice, yo nunca le he mandado carne porque yo soy vegetariana. Hmm. Y Gigi hasta el sol de hoy nadie sabe de dónde está ni qué se hizo, pero sí queda el gran enigma de que nadie ha podido confirmar ni desmentir de que en ese restaurante se daba carne humana o no. Y que si la crema innata de Bogotá y de Colombia, todos comieron carne humana. Porque algo que también me quedó en duda y que me pone a dudar más de si es verdad o no, fueron los cuerpos que supuestamente le vendieron. Porque igualmente, cuando pasa pues un accidente y todo eso, pues hacen el levantamiento y si faltan las personas van a decir esos cuerpos dónde están. Pero aquí, buena pregunta, porque eso lo pueden hacer muchas personas. Y es que en el Palacio de Justicia hay muchos cuerpos que la gente no encontró. O sea, hay muchos Entre esos los que se desaparecidos. los vendieron a No, él. sí, hay muchos desaparecidos. En ese ataque que hubo al Palacio de Justicia hay muchos desaparecidos y muchas personas que nunca... Nunca se supo el paradero Ajá, ni hay el muchas cuerpo. personas que están desaparecidas desde ese momento. Pues siendo así, se vuelve a abrir la posibilidad, pero siendo eso falso, uno dice como, No, es de verdad. pues, ¿No has escuchado la noticia que son es que no, como que la gente que está buscando a las personas, los desaparecidos del Palacio de Justicia, que son familiares que buscan a... no, no, la verdad no me he informado al respecto. No, pero sí, sí, yo sé que sí, han salido hasta noticias. Qué perturbador. Perturbador. Ay, Gigi. Y eso también es aún peor, porque es que ahorita yo dije, bueno, no coman en la calle, pero tampoco coman en un restaurante. Coman en la No, casa. Y eso que no falta la historia, que pues no que en la la tengo yo. carnicería vendían. Eso. No la tengo yo, pero no, pues como todo está loco, no falta que en la carnicería hay una carne de lo más de rica y es pura carne de Ah, puro gamina y ay, no. no sé, la verdad, heavy. Conclusión, vuélvanse vegetarianos.
veganos ustedes se imaginan que uno haya comido carne de humano así? y uno no sepa. Porque, por ejemplo, hay algo que, mm, no sé, pues yo, yo creo que en todo Colombia existe eso. No lo voy a confirmar porque no lo tengo claro. Pero, por ejemplo, aquí en Medellín se ve mucho lo que es la carne que venden debajo de los puentes, que es Ah, súper sí. barata, o sea, súper barata. Y la gente come mucho. Y que Y yo he comido Santiago le ahí encanta. y sabe delicioso. Y esa carne dan, vea, se lo juro, dan un pedazo de carne como, vea, como así, o sea, una cosa gigante, que se la entregan en el plato a uno doblada dos veces. Ay, no, es Le que dan no una es más arepa, le sospechoso. dan una arepa a uno como con cinco quesitos. O sea, uno más bien atendido no puede estar. Y esa carne es súper deliciosa, es blandita, suavecita, deliciosa, de verdad, se los prometo. Ustedes van y comen allá y yo creo que los que viven aquí han ido allá a comer carne bajo los puentes y de Es que verdad, son allá como tan horribles que se vaya a comer por carne abajo ejemplo, del la puente. carne de la 10, la carne, ya ustedes saben, los de Medellín saben cuál Sí, es, yo la sé. carne de la 10, del puente de la 10, vea, eso es delicioso, esa carne es deliciosa, pero al mismo tiempo uno no sabe la procedencia de eso. Incluso hay ¿No un, tienes una anécdota horrible de que pasó en la plaza? ¿Te acuerdas? ah, bueno, pero voy a tener esa idea y la otra, Sí, que resulta que mi papá va mucho a un restaurante en el centro, ¿cierto? No voy a decir que, sí, no no sé digas. cuál, pero él va a un restaurante mucho en el centro y ese restaurante, pues, la verdad, yo iba siempre, pues, he comido demasiadas, pero demasiadas veces allá y la carne es muy rica, es de cerdo y todo eso. Y mi papá tiene confianza con el dueño del restaurante y llegaron una vez a hablar de que mi papá le preguntó como que, venga usted, ¿dónde consigue la carne que es tan buena y usted la vende a este precio, pero por ejemplo en los puentes y todo eso en la calle la venden súper barato? O sea, como que, ¿cuál es la diferencia? Pues las carnicerías, de pronto el tipo de carne, porque también hay que recordar que hay ciertos cortes que son como Más más, eso, costosos. más costosos que otros y todo eso. Entonces él dice que no, la de los puentes que venden a veces como cerdo o la venden como res, en ocasiones son de verdad carne de caballo o algo así, que son como caballos que dejan ahí como que, pues malitos, que están malitos, pues, que están enfermitos, que son los caballos que uno ve ahora que arrastran carretas en la calle, que muchas veces ya se mueren pues por enfermedades y la venden y la comercializan pues en esos restaurantes o en esos puntos que no tienen como restricciones. Y ahí va no solamente esas carnes de ahí, sino que también puede ser cualquier restaurante, cualquier carrito de la calle lo puede vender. No vieron en Bogotá, es que supuestamente muchas personas que se enfermaban por comer empanadas con carne en la calle. Y era porque se fueron a hacer una investigación, y yo lo vi en séptimo día, y era que es carne mala, pues, literalmente es carne mala que la venden en las plazas. Y literalmente la sanidad de esa carne es nula. La tiran ahí al piso del negocio donde la venden, y es en el piso, literalmente no limpian el piso ni nada, y es pura carne así toda mala, toda vuelta a nada, Ya. y que se paran ahí las ratas y comen de ahí, que pasan perros callejeros Ah, y comen, y esa misma carne es la que le sirve muchas veces a la gente en la calle. No digo que todos los lugares sean así, pero que la carne de la calle se presta para que sea de esa manera. por eso y no porque, pues, sí, tú qué dices, uy, qué delicioso. Es que es bien rica, la verdad es bien No, rica. pero si yo me pongo a poner eso, digo, yo no quiero ir nunca allá. Pero es que de todas formas yo no soy, o sea, lo que estoy diciendo, esos son simples Es que, ¿quién soy especulaciones. yo para ¿Quién soy juzgarlos? yo para juzgar eso? Son simples especulaciones que No, eso puede ya. suceder. No, no, Pero no. en realidad puede que sea carne buena. Simplemente Sí. también muchas veces también sucede que son carnes de vaca de verdad o de cerdo de verdad. Pero son carnes que literalmente, digamos, una vaca la vacunaron y eso, hasta yo no sé mucho de eso, pero sé que hay como un tiempo en el que la vaca la vacunan y no se puede comer la carne como en un tiempo, que porque si es antes es como que malo. Entonces puede que la vaca la vacunaron, se murió y no cumple el tiempo, la vaca pues como que pasar ese tiempo de que se limpiara la vacunación, no sé cómo llamará eso, y la venden así y la venden así, la venden más barata. Pues son cosas así. No, o sea, todos los casos que me está dando Santiago en ese momento son, o sea, me está diciendo que la carne sí es mala. También muchas veces entran vacas como de contrabando. Sé que hubo un tiempo que la entraban como de Venezuela y eso no tenía vacunas y por eso también salía más barata. Cada vez es peor lo que me cuenta. Ah, Cada vez las justificaciones son nulas. bueno, entonces mejor que sea humano. Bueno, cuenta lo que te pasó. Ah, no, pues eso yo creo que la conté ya en un capítulo pasado. Pero en realidad no sé qué carne sería. La verdad no tengo ni idea qué carne sería, pero era carne naranjada. No sé qué, no sé qué Sí, la animal carne sea ese. naranja. No era Yo me pollo. la comí en la minorista y lo voy a decir así porque de verdad que qué porquería. Me la comí en un negocio de la minorista, no me acuerdo ni cómo se llama ese pedazo de negocio tan asqueroso, pero sé que fue en la minorista. E imagínense que yo llegué y me la comí, me pedí una torta de carne y yo, tin, qué delicia.
Cuando me la fui a comer, tin, tan, tun, cuando yo muerdo y cuando hago así, en el pedazo que me quedó sin morder, o Ay, sea, como en el pedazo que justo al límite de donde yo mordí lo que sigue de carne, había una cucaracha así salía así, pero muerta evidentemente porque ya la habían qué fritado. asco. Pero, o sea, como que imagínense, o sea, en la calle que uno que no come, ¿qué come? Y Horrible. la carne puede que sea muy deliciosa y puede que sea una procedencia muy mala. Pero la verdad, la de los puentes me la respetan, que es una delicia. La de la 10 es una No, delicia de ya todo carne. lo que acabo de decir. Ahorita voy allá por comer. Listo, ahorita voy a comer una carne de cerdo bien deliciosa con una arepa de quesito con 50 quesitos por encima, una carne de 5 veces doblada así. Uf, delicioso. Y lo peor es que es súper barata, vale como 20 y algo. Es- Pero en resumidas cuentas, ¿cuánto va una libra de carne? No, yo no soy la que compra la Literalmente, carne. no, pero yo digo que literalmente no le sirven como si fuera una libra de carne. O sea, estoy pagando lo que me estoy comiendo. Una libra de carne, ¿cuánto vale? Yo no creo que valga más de 30.000 pesos. Ya confirmamos el dato y usted sí vale la pena comer allá. Si literalmente vale como 25.000 pesos la carne y literalmente le venden a uno solo lomo y vale 13.000 o 14.000. No, pues evidentemente es buena. ¿Qué más evidencia quieren? Bueno, continuamos. Es buena. Pues mire cuánto vale una libra. Y literalmente me están sirviendo casi que la libra. Yo no creo que te sirvan la libra. Sirven menos de la libra. Imagínense, ahí está la repita del quesito. Bueno, O sea, muy bueno, ¿eh? bueno, ya hasta aquí llegó el episodio de hoy. Esperamos que hayan disfrutado, que hayan aprendido o conocido más bien unas Mm, historias diferentes. No repitan las historias, no la hagan realidad, por No, favor. ¿qué estás diciendo? Y bueno, recuerden seguirnos también en todas nuestras redes sociales. Estamos como Hablando y Ya. En Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, Y YouTube. YouTube. Si tienen alguna historia, nos escriben por el interno o nos pueden escribir al correo hablandoyya@gmail.com. Recuerden darle like, suscribirse, compartir. Muchas Comentar. gracias. Así comentar. Muchas gracias por el apoyo que siempre nos dan. Gracias por dedicar, no sé cuánto haya durado este capítulo, pero por dedicar un tiempo de su día para escucharnos y para pasarla bien y aprender cosas divertidas. Bueno, divertidas Es no. que divertidas, perturbadoras. Sí. Y pues nada, muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo y adiós.